Bien. Buenas noches. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado Galena. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de Sistemas de RIF y PAC. A cargo de la ponencia estará el radiólogo Francisco Vargas. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, radiólogo. Puede comenzar con la ponencia. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias. A ver, como decía la señorita mediadora, vamos a hablar el día de hoy del tema sistemas de RIS y PACS. Adicional a eso, vamos a hablar un poquito del GIS, que es otro sistema de comunicación aquí dentro del mundo de la radiología. Es muy útil y nos va a permitir, como vamos a ver a continuación, muchísimas ventajas de hacer más práctico el tema del almacenamiento en imágenes, etcétera, etcétera. Vamos a empezar, voy a compartirles la pantalla, por favor. ¿Mm? Me confirman si pueden ver, si desean responder, prenden su micrófono, no hay ningún problema. Y si no, en el chat interno acá del Zoom podemos acotar cualquier cosa, cualquier pregunta, ¿sí? Creo que ahí sí vemos. Bien, como les decía, no vamos a hablar del sistema RIS, del PACS y de un par de sistemas extra de almacenamiento y comunicación en la radiología. Primero, como concepto general, saber qué es el PACS, qué es el RIS y en este caso también el GIS. Por sus siglas en inglés, el PACS sería el Sistema de Comunicación y Archivo de Imágenes. En el caso del RIS, sería el Sistema de Información Radiológica y el GIS es un sistema de almacenamiento más general y aplica a todo el ámbito de la salud. Bien, como PACS, ¿qué se entiende como PACS? Este es un sistema informático utilizado en entornos médicos para almacenar, no solo almacenar, recuperar, distribuir y visualizar imágenes médicas.
Estas imágenes, bueno, pueden ser las radiografías, las tomografías, las resonancias magnéticas, como algunos ejemplos. Nosotros tenemos la ventaja de que al utilizar el PAX, elimina la necesidad de imprimir las placas radiográficas. En su mayor, o sea, en mayor cantidad de casos ya no es necesario la impresión de películas radiográficas. Todo es de manera digital. Entonces, obviamente, esto facilita el almacenamiento. Además, permite, ¿no?, que nosotros como profesionales de la salud, desde distintas ubicaciones, como lo vamos a ver luego, podamos visualizar las imágenes del examen médico que se haya realizado cualquier paciente de forma remota, en cualquier lugar y en cualquier momento. Eso es el PACS. Entonces acá vemos un esquema donde vemos que de distintas áreas, ya sea un centro médico o un hospital, las imágenes se adquieren. Sí, pasan por un proceso que se los voy a explicar a continuación y mediante el PACS están para libre manipulación por nuestra parte, ¿no? Ya nosotros podemos, si deseamos, enviarlo a un CD, ponerlo en un dispositivo extraíble, etcétera. En el caso del PACS, como les decía, todo esto serían los equipos donde vamos a realizar exámenes, ¿no? Tenemos un fluoroscopio, una máquina de rayos X, una resonancia, una placa de rayos X normal y un ultrasonido. Esto llega a un servidor mediante el sistema DICOM. DICOM, exactamente, ya se los voy a explicar. Entonces el PAC se encarga de tenerlo a la mano en cualquier momento, en cualquier lugar y por no solo una persona. Es decir, no solo yo puedo visualizar el PACS o que hicimos como operadores de equipos, sino el médico especialista, el médico radiólogo, etcétera, etcétera. Está disponible en cualquier momento, en cualquier lugar. Esto sería una pantalla de un sistema PACS como ejemplo. Al final les voy a mencionar el que por muchos factores usamos, pero en este momento sería un ejemplo. Entonces acá podemos ver el... ay, perdón. Acá podemos ver todas las opciones, ¿no? Esta es una imagen ya diagnóstica, es decir, una imagen que sí nos sirve para el criterio. Y obviamente posterior a nuestro criterio y nuestro examen que realicemos como operadores, el médico radiólogo será el encargado de, bueno, dar el correcto informe y tratamiento. Como vemos, no tenemos las herramientas necesarias para hacer zoom, cortar, ampliar la imagen, etcétera, etcétera. Que es el PACS. En el caso del RIS, este RIS, como su nombre, como sus siglas se lo decía al inicio, el Sistema de Información Radiológica, está diseñado específicamente para administrar datos y procesos relacionados con la imagen. Es decir, este va a manejar más textos, más información administrativa y ya no imágenes. ¿Sí? Este sistema obviamente nos ayuda en la gestión de pacientes. Recuerden que todos estamos eh, propensos a cometer, así sean mínimos errores al momento de digitalizar o de inscribir cualquier dato del paciente, nombres, cédulas de identidad, DNI, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, basta con ingresarlo una sola vez en el sistema principal del hospital, del centro médico, para que la información esté, como les decía en el PACS, almacenada para en cualquier momento pues manejarlo, ¿no? Acá vemos el servidor del PACS, este sería el servidor del RIS, a veces se fusionan, en la mayoría de veces se van fusionados. Entonces tenemos las imágenes digitalizadas, la información, el texto, todo el tema administrativo a disposición de nosotros, como vamos a ver a continuación, las grandes utilidades que nos permiten estos sistemas de imagen. Acá podemos ver una base principal que sería ya no solo de radiología ni solo del departamento de imagen, sino acá ya tenemos historias clínicas, antecedentes del paciente, todo lo concerniente a datos médicos que nos puedan servir para un correcto diagnóstico a los pacientes, ¿no? Entonces, este es el GIS, es un sistema muy general. De aquí, ya lo que nos interesa son estos dos, ¿no? El PACS y el RIS. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Y esto va relacionado del por qué la utilidad
de los sistemas de digitalización o sistemas de visualización en radiología. Nosotros tenemos que, dentro de los errores a nivel, por lo menos nacional aquí, el 20% casi es la omisión de la prescripción, un 27% efectos adversos al proceso, un 45% es un error de diagnóstico, pero acá tenemos lo que nos interesa en color verde, que un 9% de los errores o de los problemas que hay en radiología o en un centro de imagen como tal es la falta de organización en la comunicación. Sí, eso tiene mucho que ver, como les digo, eh, porque son datos y son criterios manejados por nosotros como operadores. Si bien es cierto, estamos manejando datos de paciente y eso amerita el 100% de nuestra concentración, sucede porque la cantidad de pacientes atendidos a lo largo del tiempo aumenta y se presta, es propenso a este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, es el 9% de los tipos de errores. Esta es una pantalla de una imagen radiográfica, exactamente de una mano izquierda, donde podemos ver todas las herramientas que nos brinda un sistema PACS. Esto ya sería exactamente el sistema PACS que utilizamos, ¿sí? Donde podemos ver el, todo el listado de pacientes, ¿no? Entonces, no solo es tener al paciente inscrito y saber los datos y ya. El sistema PACS tiene mucho más que eso. Aquí podemos ver un listado de pacientes de manera general y aquí hecho zoom están los pacientes, el nombre, el médico que lo asigna, el examen que se realizó, ¿sí? El nombre del paciente, el estudio que se realizó, quién lo prescribe, de qué área proviene. En este caso viene de patología. Este es un ejemplo. Obviamente no son datos reales. Sí, el médico radiólogo asignado para este estudio. Y aquí podemos ver, obviamente, las imágenes, ¿sí? Es lo que nos permite el PACS fusionado con el GIS. Hoy por hoy, los sistemas de información radiológica te los proveen o te los venden fusionados. Ya no los encuentras de manera distinta, o sea, tienes que comprar. Anteriormente si querías tener información, el RIS y te querías visualizar imágenes, pues eran dos sistemas distintos. Ahora por práctico, que es el principio fundamental del sistema PAX-RIS, te los venden fusionados. Entonces, tenemos los datos, como les decía, de dónde proviene, fecha de nacimiento y las imágenes. Acá tenemos ampliada la imagen, ¿no? Una ventana para poder visualizar, como les decía, todos los datos y las imágenes. Ahora, si bien es cierto, el PAX nos permite tener toda esta información en función con el RIS, hay que tener en cuenta de que al inicio, en el panel principal, no vamos a poder, es decir, estas imágenes nos sirven como referencia, ¿sí? Son la cantidad de cortes que se realizó. Recuerden que este no es el panel de la estación de trabajo, es decir, este panel no es donde nosotros adquirimos las imágenes al paciente, sino es un sistema, es una unidad post-procesamiento que se maneja después de haber adquirido las imágenes. Entonces, estas imágenes son una referencia, no son las imágenes reales, pero nos permite saber, ¿no? Cuántas imágenes se realizaron, de qué segmentos, etcétera, etcétera. Una vez que ya tenemos los datos que queramos consultar o averiguar o nos estén pidiendo de algún otro servicio, nosotros podemos ingresar a el estudio como tal, ya como estudio, no como la imagen de referencia. Y una vez ya en el estudio, pues ahí sí podemos tener las imágenes diagnósticas útiles, ¿no? Óptimas. Es decir, las imágenes que adquirimos en el estudio y las imágenes que le hemos enviado al médico especialista o al médico radiólogo que va a informar estas imágenes. ¿Ok? Esas ya son imágenes reales con distintos tipos de ventana. Los que manejan equipos de radiología son distintos tipos de ventana. Acá tenemos una ventana ósea, ventana mediastínica, diferentes cortes axiales. Acá hay un coronal. Este es un segmento más arriba. Entonces ya son imágenes. Imagínense, acá tenemos, esta es la primera imagen de 67 imágenes. Esta es una imagen exactamente del tórax. Entonces empiezan por por debajo del cuello, más o menos, ¿no? Para ubicarnos más o menos en la anatomía. Lo que les decía, lo principal, ¿no? Saber que estos sistemas de PACS y de RIS son sistemas de comunicación, básicamente, y nos permiten en cualquier parte del mundo y en cualquier momento poderlos observar.
Un ejemplo claro es lo que siempre sucede. Por ejemplo, acude un paciente a horas de la madrugada a hacerse distinto examen tipo, sea rayos X, sea tomografía, sea ultrasonido, y en ese momento obviamente no hay un especialista o un médico radiólogo eh, cerca o que esté en ese momento de turno disponible para poder informar. Entonces, es una gran utilidad, ya que no es necesario que el médico esté presente o el especialista esté presente para dar un diagnóstico. Como les decía anteriormente, hay que saber diferenciar desde el operador que somos nosotros hasta el médico especialista que es el encargado de dar el diagnóstico de las imágenes que nosotros hemos adquirido del estudio en cuestión. Entonces, la principal ventaja de este tipo de sistemas es eso, ¿no? El poder analizar, poder dar resultados, resolver de manera remota. Otra de las ventajas y otra de las razones de ser de este estudio, la mayoría de personas cuando piensan en sistemas de almacenamiento o sistemas de digitalización, se les ocurre, ¿no? ¿Por qué no grabarlo en una computadora normal? ¿O por qué no enviar las imágenes en formato normal? O hay gente que incluso tenía la mala costumbre anteriormente de tomar foto a las pantallas. Bueno, pues esas opciones tienen su razón de ser porque no son diagnósticas. Es decir, la imagen que nosotros podamos capturar, podamos tomar foto, no nos va a servir para un diagnóstico. Es por eso que existen monitores con definición médica, es por eso que existen aparatos con una resolución distinta a la resolución que nosotros normalmente tenemos en este computador, por ejemplo. No es lo mismo ver esta imagen aquí o estas imágenes aquí que una imagen en un monitor, en un sistema de PACS de uso médico, de uso profesional. La imagen se distorsiona y ya sabemos que obviamente por criterios de imagen y calidad, una imagen distorsionada no es diagnóstica, no nos permite dar un diagnóstico correcto. Bueno, no le permite al médico especialista dar un diagnóstico correcto. Esa es la primera ventaja. La segunda es de que cualquier ordenador, porque claro, ¿no? Uno diría, bueno, entonces si no almaceno las fotos o no tengo la definición correcta para las fotos, pero si las puedo almacenar, pues no. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros usaríamos una computadora, por más moderna, por más aditivos que le hayamos puesto, qué memoria, qué espacio, qué disco duro, qué discos sólidos, en el caso, por ejemplo, de los rayos X, una imagen, una sola imagen puede pesar unos 20 megas. 20 megas, 18 megas. Igual una imagen ecográfica. Ojo, nunca es solo una sola imagen. Recuerde que son 3, 4, 5. En el caso de la ecografía, hasta 10 imágenes dependiendo del estudio. En el caso de la ecografía puede pesar unos 15, 20 megas igual cada imagen. Pero sucede que en la tomografía, en un estudio de 36 cortes, de 48 cortes, que es más o menos la imagen que tenemos acá de cráneo, el estudio sobrepasa las 2 gigas. Entonces, pongámonos a hacer cálculos así rápidos y atendiendo 5, 6, 7, 10 pacientes, que es lo mínimo que se atiende en un centro de imagen con una afluencia de pacientes baja, colapsaríamos cualquier computador, cualquier disco extraíble, etcétera, etcétera. Invertiríamos más en aditivos que en adquirir este tipo de sistemas. Y ni que se diga las imágenes en resonancia magnética, en imágenes 3D, cuando hacemos unas reconstrucciones volumétricas y todo ese tipo de circunstancias que nos va a ocupar memoria y espacio. Entonces, no fuera nada de esto posible sin la creación y la utilidad que tienen estos sistemas de información, como el PACS, el RIS y el GIS. Sí, eso a tenerlo muy presente para que valoremos la utilidad que nos dan estos sistemas. Ahora, estos sistemas no son nada económicos, obviamente tienen un costo elevado, ¿sí? Tienen un costo elevado y en su mayoría de casos la licencia para usar este tipo de programas tiene un tiempo contratado. ¿A qué me refiero con un tiempo contratado? Cuando uno adquiere toda una estación de trabajo del equipo que fuese, sea un tomógrafo, tomemos el tomógrafo como ejemplo. Primero que no es, ¿cómo les puedo decir? No viene instalado
o predispuesto el sistema para su uso. Este sistema se adquiere de manera extra, es aparte, es un valor extra a la inversión que hayan podido hacer en su examen, en sus equipos médicos. Entonces hay que tener en cuenta que adicional vamos a tener que invertir en una licencia. Ahora, esto, como les decía, tiene un tiempo de vigencia. Uno lo contrata por 6 meses, por un año. Me parece que lo mínimo es 6 meses. Y son valores regularmente caros. Como todo servicio, va a depender el precio de los componentes, de los extras que quieras tener en tu sistema de digitalización. Por ejemplo, aquí yo contraté, digámoslo así, la información del paciente, todas sus opciones. Acá no solo tenemos los datos y de qué servicio venía junto con las imágenes. Nosotros tenemos un panel aquí al lado. Déjenme ver si está aquí. Bueno, sí, aquí, donde nos permite visualizar estudios y hacer un análisis. ¿A qué me refiero? Si uno como paciente le preguntan cuántos rayos X se hizo en el año, no sé, el año pasado, la primera respuesta que le va a dar cualquier persona es, no sé, creo que 5, creo que 10, creo que 3. Si le preguntaran para medir la cantidad de radiación que obtuvo su cuerpo, qué exámenes se hizo, no es lo mismo hacerse una placa de rayos X común de tórax o hacerse una tomografía simple y contrastada de abdomen, por ejemplo. Todo ese tipo de datos y todo ese tipo de, de estadísticas también nos la arroja el PACS. Es decir, nos da un cuadro comparativo de toda la información que se acumulan de los pacientes. Entonces nos dice, tal paciente, en el caso de este de acá, tal paciente de nombre Mateo, se realizó 10 tomografías aquí creo que es 10 resonancias cerebrales simples y contrastadas en 2 años de, de haber acudido al centro de imagen o al centro hospitalario. Entonces, nosotros ya tenemos un historial de manera automática, sin tener que ir a buscar, como se hacía anteriormente, en libros, en bitácoras, en sistemas bastante o carentes de tecnología, y ya lo tenemos aquí. Entonces, tenemos absolutamente todo. Claro, no siempre necesitamos esa estadística en todos los pacientes, pero en pacientes que ya tienen una recurrencia al centro de imagen o centro hospitalario mayor, pues sí es importante hacer el seguimiento de este tipo de características. Entonces, recordar que también nos sirve para el tema de estadísticas, que es muy importante para el mantenimiento de equipos. Por ejemplo, necesitamos saber cuántos exámenes se realizaron, etcétera, etcétera. Otras de las ventajas que nos brindan estos sistemas de comunicación e información radiológica es que también podemos agendar. El sistema incluso nos puede recordar, por lo menos los que trabajan en el sector público, todo es mediante cronograma, es decir, uno tiene un listado al empezar el día de los pacientes que tiene por atender. Sea que acudan o no al centro médico, pues hay un listado que vienen a atender. Entonces, no es que, aparte de los pacientes extra, que en todo servicio sucede. Entonces, el sistema nos va a permitir agendarlo, nos recuerda el paciente, que había otro nombre. Igual, el paciente subía, no acudió a su cita hoy día 3 de noviembre, no acudió a su cita, entonces el médico especialista tiene que comunicarse con él y hacerle todo el seguimiento específico. Esa es otra de las ventajas que nos brinda el PACS. Este es un tipo de PACS y RIS más utilizados aquí en el país. Es un sistema muy completo, el Visual Médica. Es un sistema económico para hacer comparación con el servicio y el producto que brinda. Es un sistema que nos permite eh, adquirir imágenes en tiempo real en cualquier parte. Como todo sistema, como les decía, tiene un tiempo de vigencia, es decir, esas imágenes, esos estudios no van a estar eternamente, van a estar el tiempo que haya sido contratado el servicio. Entonces, por ejemplo, en la época de pandemia, los PACs, los RIS, fueron el éxito porque uno podía, como médicos especialistas, podían informar de manera remota todos los estudios que se adquirían en el hospital y así, ¿no? Evitar la propagación de en ese entonces el COVID-19. Entonces, este es un sistema
muy recomendado, se los recomiendo. En precios, bueno, un PAX en función con el RIS, actualmente la licencia anual está sobre los $5.000 en moneda de aquí, del Ecuador. Pero obviamente, ¿no? Ese precio puede variar dependiendo de las utilidades que queramos adquirir, de los exámenes, de los tipos de estudios y del tiempo, que es el principal factor del precio. Es un sistema muy, muy, muy completo. Ya es de manera universal. Este sistema lo manejan en casi todas las partes de Latinoamérica y América del Norte. Y bueno, nos ha servido, ya tiene muchos años también. Ellos también brindan el servicio de por paciente. Si bien es cierto, te dan una cantidad de pacientes ilimitadas cuando contratas por tiempo, hay gente que también prefiere pagar por paciente. Es decir, yo hago un estudio al paciente tal, paciente Galdián, y este estudio es el único que yo voy a querer que se visualice en distintas computadoras, en distintos lugares del mundo y que lo puedan ver distintas personas. Pues por ese valor, el PAX o la empresa que maneja el PAX me va a cobrar solo un valor por ese paciente. Sí, entonces a tener en consideración de que los precios van a variar de acuerdo a todos los factores que les acabo de mencionar. Este tema, señores estudiantes, es bastante práctico, bastante útil, porque no basta con la adquisición de imágenes y el resultado. Nosotros tenemos un seguimiento posterior o postprocesamiento después de la adquisición de estudios y juega un papel crucial y muy importante el sistema de información y de comunicación, archivo de imágenes como son el PAX, el RIS y en el caso del GIS. ¿Sí? Este tema es bastante breve. Lo importante es tener los conceptos claros, qué significa cada uno, como les decía al inicio, para qué sirven y los ejemplos que hemos demostrado, ¿no? En toda la charla. Parece que todavía tenemos unos minutos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, pueden escribirle en el chat. Hay un chat de la charla de Zoom. Vamos a esperar unos minutos. Pueden escribir nomás sus preguntas si es relacionado al tema de sistemas de información, sistemas de adquisición de imágenes. Como les decía, ¿no? Estos no son sistemas donde adquirimos, no son sistemas que están eh, directamente vinculados a los equipos de radiología. Sí tienen relación, por supuesto, pero no podemos adquirir imágenes o reconstrucciones a través de ellos. Eso es muy aparte, eso lo hace la consola, la estación de trabajo del equipo de radiología. Eso hay que tenerlo muy presente. Esos son sistemas extra, servicios extra que necesitamos obtener en el área de radiología, de resonancia magnética, de ultrasonografía, etcétera, etcétera. Sí, unos minutos para cualquier pregunta. Bien, tenemos ahí una pregunta. Dice, ¿el sistema puede enlazar a dos hospitales o clínicas o solo internamente para un hospital o clínica? Em, lo ideal es manejar todo este tipo de sistemas dentro de una sola institución. Primero porque es de uso confidencial, ¿no? Recuerden que son exámenes y resultados, porque también está el informe radiológico de un paciente. Entonces, así como nosotros tenemos libre acceso como profesionales de la salud, como operadores de equipos, a la información médica del paciente, lo puede tener cualquier persona que visualice
o que lea, en el caso del RIS, la información del paciente. Entonces, eso solo le compete al personal médico encargado de la salud del paciente y del tratamiento. Si nosotros vamos a vincularlo con otro centro, otro hospital, pues ya ponemos en cuestión todo lo que acabo de mencionar. Entonces, es lo ideal. De que se puede, por supuesto que se puede. Recuerden que son servidores, como está en la imagen, son servidores. Entonces, al servidor simplemente hay que ingresar. Obviamente, los encargados de todo esto son especialistas en redes y telecomunicación, ingenieros electrónicos, que te dejan instalado todo este sistema. Entonces, eh, lo ideal es que no, que se maneje solo dentro del centro o, o con las personas que trabajan ahí. O sea, si puede que yo trabaje en el centro, pero como en la pandemia, como les ponía el ejemplo, pues me instalan una estación de trabajo en mi domicilio y desde ahí hago mi trabajo de informar, de dar cualquier diagnóstico. Dice, buenas noches para el sistema, perdón. Para Pack se requiere PC con qué requerimientos mínimos. ¿Qué características? A ver, vamos a responder la segunda pregunta. Dice, buenas noches. Para el sistema de PAC se requiere PC con requerimientos mínimos. Buenas noches. Em, lo que pasa es que las computadoras y las unidades de trabajo del PACS las proveen las mismas casas comerciales que les venden el sistema PACS. Entonces, no es que te dicen dónde lo vamos a instalar o dame una computadora, no. El valor de todo esto está incluido en una estación de trabajo que tiene los requerimientos mínimos. Ahora, si recuerdan cuando les explicaba durante la charla, no es que se almacenan en la computadora. Obviamente hay que tener un espacio amplio y unas características de imagen importantes que, como les digo, ellos lo proveen. Las imágenes y toda la información se maneja en un servidor que la empresa, como les ponía al final de los ejemplos, Visual Médica, tiene como empresa, tiene en sus instalaciones, en sus oficinas. Entonces, no es necesario tener una computadora con mayor característica, ya que los que nos van a proveer de todo eso junto con el servidor es la casa comercial que adquiramos o que nos venda el equipo. Dice, ¿qué características suele tener la base de datos en cuanto a memoria de disco, resolución de pantalla y algunos datos aproximados al respecto? Sí, eso creo que tiene relación, buenas noches, con la misma pregunta anterior. La computadora no la vamos a elegir nosotros, no es que nosotros la podemos instalar, no. Se puede abrir en cualquier dispositivo? Sí, pero no se está guardando absolutamente nada. ¿Cómo trabajamos? Yo le mando, porque al paciente también hay una opción para mandarle sus imágenes, sus estudios, ¿no? Tiene todo el derecho como paciente, como sea público o privado, tienen todo el derecho. Pero obviamente las herramientas que tiene como paciente no van a ser las mismas que tenemos nosotros como operador. El paciente no va a poder cortar imágenes, no va a poder hacer zoom, no va a poder cambiar de escala de grises, etcétera, etcétera. El paciente simplemente va a poder visualizar, mover y punto. Entonces, em, respondiendo a tu pregunta, no necesitamos mayor cantidad porque se les envía un link. Hoy en día se les envía un link o un ID y una clave de acceso. Entran a la página, en este caso de Visual Médica, y con su link y clave de acceso encuentran su estudio. Y bueno, ahí cada uno hace, ¿no? Y deshace lo que necesite. Como le digo, tiene limitaciones, como paciente tiene limitaciones. Como profesional de la salud, sí nos da un poquito más de, más de ventajas. Y obviamente, si lo abre en su celular, la definición va a ser la que tenga su dispositivo. Si lo abre en yo qué sé, en un dispositivo o una computadora Mac, pues va a tener una mejor definición y así. Dice, aparte de Visual Médica, ¿qué otras empresas o marcas hay? ¿Puede mencionar un par de empresas, por favor? Claro, a ver, es que creo que había una imagen les puse de ejemplo, perdón, aquí estaba, me parece. Claro, hay uno que se llama Beware Médica también. Es más básico, no, ya no se usa mucho. Yo me acuerdo que en algún momento sí se manejó en los inicios de todo este tipo de sistemas, porque el principal problema es el tamaño del servidor del PAX, ¿no?
Entonces, al parecer ellos como empresa no tenían un soporte, un servidor acorde a la demanda, afluencia que hay de pacientes y sin un servidor, una capacidad correcta, pues no les va bien como empresa. Pero el Beware Médica era usado, no sé si lo sigan usando en ciertas partes, pero ese es otro ejemplo. Ujú. Estas son empresas peruanas. No sé a qué se refiere exactamente. ¿El Visual Médica es empresa peruana? Habría que revisar un poquito. Desconozco de dónde sean. Como les digo, ¿no? Ellos te brindan el servicio, te venden el servicio y vienen a capacitarte simplemente cuando no lo han usado y todo es vía remota. Todo es vía remota, hasta los mantenimientos son vías remotas. Te dicen va a haber un mantenimiento la semana de julio, la primera semana de julio. Ese sistema, esa semana no es que no se guardan las imágenes, todos los estudios se guardan, pero no vas a poder manipularlos. Porque como todo servidor, como todo eh, co- eh, objeto tecnológico, necesita mantenimiento. Entonces, así es, estimados estudiantes. Si no hay más preguntas, espero haya sido de utilidad. Dice, así hay una más, perdón. Dice, si un hospital tiene sus ingenieros de sistemas, ¿puede realizar su propia base de datos y aplicación para el RIS-IPAX? No. Todos los hospitales, por lo menos de tercer, cuarto nivel aquí en el país, tienen su área de ingeniería médica, ingeniería biomédica. El tema es de que estos sistemas necesitan una licencia regulada por organismos y entes reguladores en el país. Entonces, claro, no, imagínense si un ingeniero o un grupo de ingenieros cualquiera formaran o crearan una base de datos y pues todos la usáramos al libre albedrío. No, no funciona así. Son regulados y deben ser manejados por entes reguladores correctos. Por eso es delicado todo esto. Lo que pueden hacer los ingenieros es después de uno como operador, son ellos los encargados de ponerse en contacto o a dar soporte a cualquier problema. Pero por experiencia son casi nulos los problemas que brindan los packs. Sí, es algo interactivo, pero no... el problema, un problema sería, por ejemplo, que se borrara un estudio que no esté, y eso no sucede. A mí, por lo menos en unos años, trabajando en radiología, no me ha sucedido que no encontremos un estudio, que esté cambiado las imágenes, no. A veces el error, antes del error es nuestro que del mismo PAX. Son súper atinados, correctos, oportunos, todo lo del sistema PAX. Un monto aproximado, sí se lo mencionaba, la licencia de un año del Visual Médica actualmente vale $5.000. Es de uso ilimitado, es decir, puede tener todos los pacientes y estudios que necesiten pero al año ya no tiene acceso, no se borra, recuerden que nada se borra, pero ya no tiene acceso. Si necesita acceso, sea cual sea la razón, temas legales, temas médicos, tiene que contratar un periodo más largo, que o sea, en la mayoría de los casos los centros médicos y hospitales públicos no hacen contratos por un año ni adquieren el sistema por un año, sino por 5 o 10 años. Obviamente, como todo, el valor baja, pero en promedio ese es el valor de un PAX RIS anual, porque se venden así 6 meses, un año, etcétera, etcétera. No te venden por 3 meses. Hay casos, como les decía anteriormente, que lo hacen por paciente. Pero ahí ya depende del negocio, ¿no? Las clínicas privadas mayormente lo hacen así. Estimados estudiantes, con eso hemos terminado también las rondas de preguntas. Espero haya sido, como les decía, de su agrado y haberlos podido informar sobre este tema tan importante que es el almacenamiento de datos y el manejo de imágenes. Dice, ¿qué riesgos habría si el hospital crea su propio sistema RIS-IPAX? Desconozco si se pueda hacer eso. Aquí, por lo menos en el país, nunca se ha dado ni han tenido la intención de darlo. Y sí, el principal riesgo sería la manipulación de datos de los pacientes. Recuerden que eso es confidencial, no se puede hacer. Entonces, me atrevería a decir que serían temas legales el primer, el primer riesgo, el primer problema. Les agradezco a todos por su atención. Continuaremos con las charlas. Recuerden que el material y toda la certificación con la señorita mediadora del centro
Conmigo será hasta una próxima vez. Mi nombre es Francisco y estoy siempre a las órdenes. Que pasen una buena noche y muchas gracias a todos. Pueden desconectarse.